Hola, te voy a explicar lo que hacemos en el grupo de investigación mío, que es el de Física de la Atmósfera de la Universidad de Granada. Normalmente cuando hablamos de atmósfera pensamos en gases, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, pero la atmósfera tiene más cosas, y una de esas cosas que tiene son aerosoles. Y con aerosoles no me refiero a los sprays que tenemos en el cuarto de baño, son un tipo distinto. Para nosotros, aerosoles son sencillamente partículas pequeñas, sólidas, en suspensión aérea. Hay de muchos tipos, algunas de ellas son de origen natural. Por ejemplo, lo que llamamos calimas, esas masas de polvo sahariano que de vez en cuando llegan a la península o a la isla. Tenemos cenizas de erupciones volcánicas, tenemos partículas de sales marinas en el océano, tenemos partículas de hielo muy altas en la atmósfera y también tenemos partículas antropogénicas, es decir, hechas por el hombre. Básicamente todo lo que quemamos, lo que quemamos en los coches, en las fábricas, los incendios forestales, todo eso sube a la atmósfera, interacciona con la luz del sol, esa luz del sol la dispersa, la absorbe, cambia su estado de polarización, cambia la cantidad de calor que hay en la atmósfera, a veces nos obliga a cerrar el espacio aéreo si hay algún volcán como el innombrable, aquel de hace 5 años en Islandia. Es decir, son partículas que tienen efecto a corto, medio y largo plazo y que tenemos que estudiar. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, si fueran partículas aquí a la altura del terreno es fácil con estaciones meteorológicas, pero si se encuentran a varios kilómetros de altura ya es más difícil. Existen varias maneras de hacerlo. Nosotros estamos usando láseres. En un láser, si yo hago así, pues no va a salir como en la Guerra de la Galaxia, es decir, no se ve el rayo láser en sí, solamente se ve el punto en donde impacta, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si tenemos partículas en la trayectoria del láser, entonces sí se hacen visibles. No sé si se verá, pero el caso es que existen. Y esto es lo que nosotros hacemos. Cogemos un láser, o varios, los lanzamos a la atmósfera, vemos el rebote y analizando el rebote podemos sacar información sobre qué partículas tenemos ahí, qué tamaño, qué forma, cuántas son, etc. Por supuesto es más difícil, más complicado hacerlo que decirlo. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos teorías como el electromagnetismo de Maxwell, que a partir de una partícula de cierta forma, composición, tamaño, etcétera, podemos sacar qué es lo que le hace a la luz, cómo la dispersa, cómo la polariza, cómo la absorbe, es lo que se llama el problema directo. Pero nosotros tenemos el problema inverso, nosotros vemos la luz y a partir de ahí tenemos que saber qué partícula ha dispersado esa luz. Es un poco como ver una huella en el suelo y a partir de ahí poder determinar quién la ha hecho, es decir, qué tamaño tiene, si tiene bigote, si no tiene bigote, si tiene ojos azules, si es rubio, moreno, con lo cual no es muy fácil, ¿vale? Porque tenemos que hacer muchas comparaciones. Y eso es lo que hago yo. Otros compañeros se dedican a preparar el instrumental y yo estoy en la parte teórica. ¿Y cómo lo hacemos? Pues un poco a lo bestia. Es decir, primero partimos de las partículas de todo tipo que nosotros podemos necesitar. Es decir, hacemos una lista de todas las partículas que puedan aparecer en la atmósfera, por tamaño, por forma, por composición y tal. Le damos la manivela y calculamos qué es lo que hace toda y cada una de esas partículas con la luz, ¿vale? Esa es la primera parte. Y ahí tuvimos que empezar con partículas esféricas, ¿vale? Ya sabéis el antiguo chiste ese de supongamos una vaca esférica en el vacío. Bueno, al principio no teníamos otra opción que suponer que las partículas eran esféricas. No lo son, pero es que no había otra manera de poder trabajar con ellas, porque las partículas no esféricas son mucho más complicadas de trabajar. Lo hemos conseguido gracias a que en los últimos años se han hecho avances muy fuertes en computación y ahora un ordenador hace cosas que hace 20 años eran ciencia ficción, con lo cual ya hemos podido avanzar bastante. Las bases de datos han sido bastante grandes, digamos que hemos calculado el equivalente a unos 350 gigas de datos, lo cual ahora no parece mucho, pero hace 20 y pico años cuando empezamos, lo que teníamos para almacenar eran disquetes de poco más de 1 mega de memoria. Hubiéramos necesitado 250.000 de esos disquetes para almacenar toda la información que hemos podido calcular. Ahora tenemos discos duros más grandes, afortunadamente. Lo hemos podido hacer después de varios años. ¿Y ahora qué hacemos? Pues comparar todos esos datos de lo que le hace la luz a todas y cada una de esas partículas con la observación que hacemos nosotros. Es un poco como el cuento de la Cenicienta. Tenemos zapatos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para encontrar a la Cenicienta? Pues primero tenemos que hacer nuestro censo, nuestra base de datos de todas las chicas casaderas que hay en el reino. Luego tenemos que diseñar alguna manera rápida de poder examinar todos y cada uno de esos lugares donde existen estas chicas, probarle el zapato, a ver si se lo pueden calzar.
Más complicado todavía porque nosotros no tenemos asegurado que haya una sola cenicienta, normalmente hay muchísimas, ¿vale? Hay muchas poblaciones de partículas que nos dispersa la luz de la manera que nosotros hemos observado, de manera que no podemos saber realmente, en algunos casos, qué es lo que tenemos en el cielo. Pero aún así estamos trabajando para extraer algo de información estadística, es decir, a lo mejor no sabemos exactamente qué partículas hay, pero podemos hallar información como, yo qué sé, la concentración, qué tamaño tienen las partículas, cómo se distribuyen por capas, y eso es lo que estamos estudiando nosotros. Estamos trabajando en el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra, el ISTA, donde trabajamos investigadores de la Universidad de Granada y de la Universidad de Córdoba. Y como la atmósfera global también la estudiamos a nivel global, de manera que también formamos parte de una red internacional que se llama Aeronet, que tiene centenares de estaciones dispersas por todo el mundo. Para hacer esto es observar y a partir de ahí obtener resultados. Todas esas estaciones están coordinadas de manera que todos medimos de la misma forma, con el mismo tipo de instrumentos, calibrando de la misma forma, porque si no es así, los datos que obtengamos nosotros y los que obtengan en Barcelona no se pueden comparar entre sí. Y lo mejor es que todos esos datos están disponibles en Internet de manera libre y gratuita, de manera que cualquier investigador, aunque no haya trabajado en nuestra extracción de datos, pueda tomar nuestros datos y estudiarlos y obtener información sobre ellos, hacer un paper o lo que sea. Es decir, es como una especie de, bueno, es ciencia abierta, básicamente, en el sentido de que los resultados están abiertos a todos, como si tuviéramos ahí una Wikipedia de datos sobre estaciones meteorológicas. Y en eso es lo que nos ocupamos, ¿vale? Gracias a eso y gracias a los avances que estamos haciendo se pueden ir explicando cosas que de otro modo sería difícil. Por ejemplo, por poner una anécdota, hay grupos anti-cambio climático que dicen que el cambio climático no existe y uno de los motivos que dicen es que a principios de los 90 la Tierra se dejó de calentar, de hecho se enfrió un poco. Es cierto, pero no porque haya desaparecido el calentamiento global, sino porque a principios de los 90 el volcán Pinatubo en Filipinas lanzó millones de toneladas de partículas a la atmósfera que estuvieron durante meses en la estratosfera reduciendo un poco la cantidad de luz que entraba a la Tierra, lo cual provocaba un enfriamiento de la Tierra pequeño pero medible. Ahora no existen esas partículas y la temperatura vuelve a aumentar. Saber cuál es el efecto de las grandes tormentas de polvo sahariano, las erupciones volcánicas, cómo interactúa todo eso con la atmósfera y con la luz del Sol, es muy importante para saber no a nivel global qué va a pasar con el clima en la Tierra y también a nivel regional y local, pues temas como si hay demasiadas partículas contaminantes en una ciudad o si el polvo sahariano o cualquier otro tipo de partículas son perjudiciales para nosotros o para el ambiente que tenemos. Y en eso es lo que estamos trabajando y a tenor de lo que he visto creo que tenemos trabajo para bastante más tiempo. Muchas gracias.